Muy buenas noches, hoy es jueves 20 de febrero del año 2025 y estoy compartiendo los jueves palabra online y en este espacio he comenzado a enseñar acerca de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Por favor, si tú entras por la primera vez o por las primeras veces a esta serie de enseñanzas, te remito a que vayas a mi página de Facebook o de Instagram y puedas ver, ahí están todas las enseñanzas desde el año pasado, que creo que comencé en el mes de octubre o noviembre, no me acuerdo cuándo comencé. Y mejor sería si vas a mi canal de YouTube, porque en mi canal de YouTube solo pones Eduardo Julca y ahí te va a guiar. Ahí sale mejor las... ¿cómo se dice? Ahí sale mejor las enseñanzas, porque están allí de una manera organizada y no como en... Perdón que estoy poniendo mi tiempo. No como en el Facebook o en el Instagram, que pues ahí está todo entreverado. Pero en el canal de YouTube vas a encontrar todas estas enseñanzas de una forma bien ordenada y organizada, ¿verdad? Así que por favor, es necesario que puedas mirar cada una de esas enseñanzas, porque cada una de ellas trae un poderoso mensaje para nuestra vida personal, también para nuestra iglesia local y para nuestra iglesia institucional, ¿verdad? Ok, la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Jerusalén tenía 12 puertas, cada puerta un nombre, y en la actualidad cada una de esos nombres tiene que ver con algún aspecto de nuestra vida cristiana que hemos olvidado, que no la estamos actualizando, mejorando, que más bien estamos olvidando, porque esta es la idea, que Nehemías regresó a Jerusalén con el propósito de poder restaurar el muro alrededor de la ciudad y de restaurar cada una de las puertas, que en total sumaban 12, cada una con un nombre. Y el hecho de que él restaurara cada una de estas puertas significa que hay 12 áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas, porque están deshechas, están olvidadas, no actualizadas, a lo mejor ni comenzadas, en el caso de muchos cristianos. Así que esta enseñanza es para la iglesia, esta enseñanza es para los que somos cristianos. Dentro de esta enseñanza ya he compartido 6 puertas. La puerta de las ovejas, que tiene que ver con nuestra identidad; la puerta del pescado, que tiene que ver con la evangelización; la puerta vieja, que tiene que ver con las antiguas enseñanzas, con la enseñanza apropiada de la palabra, no falsas, sino la doctrina correcta; la cuarta, puerta del valle; la puerta de la humildad; y 5, la puerta del muladar, que tiene que ver con la pureza; y 6, que la semana pasada o antepasada terminé de enseñar, esa puerta es la puerta de la fuente, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Una identidad cristiana por el piso, una área de evangelización también por el piso, muchas enseñanzas nuevas y muchas enseñanzas corruptas en este tiempo. Más es el orgullo en nuestras vidas que la humildad. La puerta del muladar, la puerta de la pureza. Cuánta necesidad de pureza tenemos personalmente y a nivel de iglesia. Y la sexta, la puerta de la fuente, la puerta del Espíritu Santo, donde ahora no dependemos del Espíritu Santo para nuestra vida o para el ministerio de la iglesia, sino
dependemos más de otras fuentes y no de la fuente del Espíritu Santo. Entonces, hoy toca número 6, la puerta de las aguas. Perdón, la número 7, la puerta de las aguas. Y esta puerta tiene que ver con la puerta de las aguas. En Nehemías 3:26, dice la palabra del Señor que los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas tiene que ver con un tema interesantísimo, con un aspecto, con un área de nuestra vida muy olvidada. Un aspecto muy olvidado. Y tiene que ver con la palabra. La puerta de las aguas tiene que ver con la palabra. Las aguas en la Biblia representan a la palabra. La fuente representan al Espíritu Santo. Las aguas representan a la palabra de Dios. Dice en Juan 15:3, dijo el Señor: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor aquí usa un ejemplo para enseñarnos que Él nos limpia a través de su palabra. Y Él dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua limpia, ¿verdad? También en Efesios 5, 25 y 26, también encontramos que la palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Aquí una vez más la Biblia enseña cómo el agua y la palabra están relacionados. Entonces, mi punto es que hay un aspecto importantísimo que tiene que ver con el estudio, con la memorización, con la verdadera enseñanza, con la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Mire, hay un dicho que dice que la Biblia es el libro más vendido, pero también es el libro menos leído. Voy a repetir, porque este dicho me hizo pensar mucho la primera vez que lo leí. La Biblia es el libro más vendido en la historia, pero también es el libro menos leído. ¿De qué nos sirve de que se vendan tantas Biblias a través de la historia desde que se imprimió la primera Biblia? Es el libro que más la gente compra. Es el libro que más se vende, pero sin embargo es el libro que menos se lee. O sea, en otras palabras, en la iglesia actual tenemos una crisis de palabra. Tenemos una crisis en estos tiempos que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 13 dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo era un joven experto en las Escrituras. ¿Por qué? Porque desde la niñez las había leído. Las conocía desde su infancia. Y por eso Dios lo utilizó grande y poderosamente. Hacen falta muchos Timoteos en este tiempo. En una gran mayoría, las personas se convierten, si no es en su juventud, es en su madurez, ya como adultos. Han perdido casi toda su vida o la mitad de su vida sin haber leído las Escrituras. Muchas veces estas personas se entregan con gran entusiasmo y empiezan a devorar las Escrituras, pero con el tiempo comienza un decaimiento y las Escrituras las van dejando para un segundo y para un tercer y cuarto lugar en sus vidas y en su tiempo. Es raro que haya un cristiano que pues desde niño haya conocido las Escrituras, que es lo que quiero decir en otras palabras. Nos hace falta gente que haya conocido las Escrituras desde niño, desde joven. Y bueno, si no es tu caso, que tú te convertiste tarde ya en edad, pero es importante que te conviertas en un Timoteo, que desde que te convertiste, desde tu infancia espiritual, desde tu niñez espiritual, tú comiences a leer, a estudiar, a reflexionar, a obedecer, a aplicar las Sagradas Escrituras, y que lo hagas de una manera constante, permanente, diaria, no interdiaria, tiene que ser diaria porque es un alimento. Si tú no comes tu alimento material interdiariamente, tú lo comes diariamente y lo comes 2 o 3 veces al día, mínimo 3 veces al día, y también tenemos snacks, bocadillos que comemos entre comidas, ¿verdad? Y aún antes de dormir queremos todavía comernos alguna cosita más. Si así fuéramos con el alimento espiritual, que lo leyéramos 3 veces al día y entre comidas espirituales tengamos algunos snacks espirituales, algunos versículos chiquitos que lo leyéramos como pequeños snacks espirituales, y aún antes de dormir que nos dé las ganas de una última revisada de las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería! ¡Cuán fuertes espirituales seríamos! ¡Cuánta fe se agigantaría dentro de nosotros! El diablo nos tendría miedo, porque el diablo no teme al cristiano que no lee la Biblia. El diablo tiene miedo y terror de ese cristiano de Biblia, ese cristiano de palabra, ese cristiano de Escrituras. A ese le tiene temor, a ese cristiano le tiene miedo. De ese cristiano huye para irse a los débiles, a los que no tienen palabra en sus vidas. Así que realmente estamos viviendo en una crisis de palabra. Se está reemplazando la palabra. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Dice, en este tiempo hay un menosprecio por la palabra del Señor. Ahora, en lugar de predicar de la palabra, se predica en lugar de predicar desde la palabra, o en lugar de predicar desde
la posición de la palabra, en lugar de predicar desde la plataforma de la palabra, predicamos desde el punto de vista psicológico, que no hay nada mal con la psicología, es bienvenida, la respetamos, la practicamos, la enseñamos inclusive, pero no se puede ni se debe predicar de o partiendo de allí. Hay que predicar partiendo de la palabra, siguiendo con la palabra y terminando con la palabra. Pero ahora ya no predicamos desde la palabra. Ahora comenzamos aún contando chistes y aún haciendo la palabra graciosa o haciéndonos más bien los graciosos, en lugar de ser pastores rectos y serios, hablando la verdad, hablando la palabra del Señor. Tenemos una crisis. Estamos reemplazando la palabra, ¿verdad? Ya no tenemos una palabra sólida como de la época cuando yo era niño, que nuestros pastores nos hablaban pura palabra, realmente. Ahora el mensaje está centrado en el hombre más que esté centrado en Dios. Inclusive la integridad de muchos pastores nos hacen dudar de la veracidad de la palabra que nos enseñan. Pastores que pues en algunos son rumores, pero en otros son temas probados, ¿verdad? De escándalos en sus vidas. Y cómo la gente puede recibir la palabra de Dios de personas que tienen escándalos en sus vidas, ¿verdad? Hay un énfasis más bien en el aquí y en el ahora, en el allá y en el futuro, ¿verdad? Hay mucha falta de conocimiento. Hay mucha falta de conocimiento. Necesitamos volver a la raíz de la palabra. Hay mucho engaño. La Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, que ya lo leí, que engañarán, algunos engañarán y otros serán engañados. ¿Por qué apostatarán? Apostatar es regresar atrás, volver a la creencia antigua. Por falta de conocimiento de la palabra. ¿Por qué algunos falsos maestros van a engañar a muchos? Porque no están sólidamente parados en las escrituras, no las conocen. Una persona que está sólidamente parado en las escrituras, puede venir puede venir otro falso maestro y pueden tratar de darte la vuelta con la doctrina y marearte, pero no podrán engañarte. Tal vez te podrán marear un poquito, pero no te podrán engañar. Definitivamente. El que conoce la palabra de Dios, conoce su posición, conoce su Dios y conoce quién es quién, qué maestro es bueno y qué maestro es malo. Si tú no sabes discernir, cuando te metes en YouTube y escuchas a uno y a otro y a otro y a todo el mundo le haces caso y no sabes discernir quién es quién, es porque solamente tú la estás escuchando de otros, pero tú no la estás leyendo y estudiando por ti mismo, y tú necesitas hacer eso, realmente. Así que estamos en un tiempo donde el desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Dios. El desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Cristo. La gente cree que conoce a Cristo, pero realmente no lo conoce. ¿Por qué? Porque a Cristo lo conocemos a través de la palabra. Y si tú no la lees todos los días, significa que no conoces a Cristo todos los días. La medida de tu conocimiento de la palabra de Dios es la medida de tu conocimiento de Dios, de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario para nosotros. Así que la pregunta del millón es: ¿cuánto conoces tú de la Biblia? Tú personalmente, no porque tus pastores te lo enseñen, sino porque tú lo lees todos los días y ahí aprendes un poco cada día. Tienes 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Si has leído todos los días la palabra, tienes 20 años de que cada día lo has estudiado, entonces tú
tienes un gran conocimiento. Por eso, no por lo que escuchas todos los domingos. No sé si me explico lo que quiero decir, pero tenemos una crisis. Pregúntale a cualquier buen pastor, a un buen pastor de una buena iglesia, y te va a decir, no leen la Biblia, los hermanos no leen la Biblia. Es más, hubo una vez que escuché a un pastor muy famoso y muy conocido realmente, y habló casi por una hora, de todo un poco. Y al final dijo, como él es famoso, ¿no? Al final dijo, para que la gente que me ve y no me critique, la gente que dice que yo no uso la palabra cuando predico, voy a leerles un versículo. Al final leyó un versículo y con el pretexto para que la gente no lo critique. Porque según él, la gente lo critica porque él no usa la palabra. Y viera usted los miles de personas que lo siguen en las redes sociales, en el YouTube y en su templo, miles y miles de personas. No sé realmente qué está pasando, pero lo que sí sé es que hay una crisis de creyentes individuales que no leen las Escrituras, que no conocen la Biblia. Recuerda, el tamaño de tu conocimiento, la cantidad de tu conocimiento bíblico es la cantidad de tu conocimiento de Cristo, de Dios, de su voluntad para tu vida. Si tú leyeras la Biblia todos los días, como comes todos los días, no vas a necesitar médico, no vas a necesitar consejero, no vas a necesitar terapeuta, no vas a necesitar medicina, no vas a necesitar un montón de cosas, no vas a necesitar. La razón que tenemos muchas necesidades es porque no tenemos a Cristo. Cristo suple todas nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué tenemos necesidad de tantas cosas? Porque no leemos la Biblia. Menos la aplicamos, porque si no la conocemos, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? La medida de tu conocimiento de la Biblia es la medida de tu conocimiento de Dios. Y si tú tienes un poquito de conocimiento de la Biblia, tienes un poquito conocimiento de Dios, entonces solo tú tienes un poquito de las cosas que Dios te quiere suplir a tus necesidades. Por eso estás necesitando aquí y allá y aquí y allá todo el tiempo. Tienes que leer la Biblia, querido hermano. Querida hermana, tienes que leer la Biblia. Tienes que hacerlo. Es una disciplina. Y toda disciplina necesita tiempo, necesita paciencia, necesita perseverancia y duele. Disciplinarse en algo duele, fastidia. Uno se levanta en la mañana y dice, uy, otra vez lo tengo que hacer. Eso, ay, Dios mío. Sí, eso es una disciplina, hay que hacerlo hasta que esa disciplina se convierte en un hábito. Y ese hábito, llega un momento en que el hábito significa que ya no lo hacemos con dolor y no lo hacemos de una manera como lo hacíamos en el momento en que estábamos disciplinándonos, ¿verdad? Sino que lo hacemos con gusto y con placer. Así que es una disciplina, tienes que disciplinarte. Te guste o no te guste, tienes que leer. Tienes que leer. Miren, el estudio de la palabra de Dios se está reemplazando en este tiempo con la música, con el worship, con las alabanzas. Muchos cristianos cuando manejan sus carros, media hora de ir a su trabajo, algunos es más, media hora de regreso, en muchos es mucho más de media hora de regreso, van escuchando música cristiana. Y no hay nada malo con la música cristiana. Es buenísima adorar al Señor con música. Pero la adoración no solo es musical. Cuando tú lees la Biblia, estás adorando a Dios. Y cuando tú lees la Biblia, es una adoración más íntima, más profunda, más personal que cuando tú cantas una alabanza. Pero muchos cristianos, yo diría la gran mayoría de los cristianos, cuando manejan sus carros,
no van escuchando la palabra de Dios, pues la palabra de Dios está en audio también, ¿verdad? ¿Qué uno hace? Sintoniza su emisora cristiana o tiene ya su playlist en su teléfono y lo conecta a su carro y va escuchando la música, las alabanzas, las alabanzas, las alabanzas, las alabanzas. ¿Conoce usted algún cristiano que también, además de escuchar alabanzas mientras maneja su carro, también escucha audio de la Biblia? En YouVersion están los audios, uno puede conectarlo a su teléfono. Hay CDs de la Biblia en las diferentes versiones y uno lo pone. Si tienes un carro todavía con CD, si no lo tienes, porque ya muchos carros actualmente ya no tienen eso para CD, pero tienen para conectarse alámbricamente o inalámbricamente con tu teléfono o con otro aparato, otro dispositivo de audio. Mi punto es que actualmente yo me he dado cuenta que estamos reemplazando la Biblia por la música. Ni siquiera por la alabanza, porque cuando uno va manejando, tú no estás. Mira, seamos serios y honestos y honrados. Cuando uno está manejando, uno no está conectándose con Dios a través de esa música. Uno está viendo de no chocarse, de ir en el límite de velocidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, esto es un ejemplo, pero es real. Realmente la mejor manera de adorar a Dios a través de la alabanza es: busca un momento de tu día o de tu noche en tu recámara secreta y cántale al Señor. Manejando no es el mejor momento. Inclusive no es el mejor momento para escuchar la Biblia tampoco. El mejor momento para leer la Biblia o escuchar la Biblia es: métete a tu recámara secreta y comienza a poner el audio de la Biblia, o comienza a leer la Biblia en voz alta, ¿verdad? Y tú te metes en la presencia del Señor. Pero el ejemplo que estoy poniendo es que muchos, como no tenemos ese hábito de tener un tiempo con Dios, pues aprovechamos esos momentos vacíos, ese tiempo donde uno maneja y no tiene nada más que hacer que manejar. Entonces uno dice: voy a aprovechar este momento y voy a poner la música. Pero no es el mejor momento, pero qué bueno, por lo menos. El punto es que escuchamos música en esos tiempos alternativos, pero no escuchamos la palabra. Y el punto aquí es que la palabra es importantísima. Y me atrevo a decirte que es más importante que la alabanza musical. Y tendría ejemplos y muchas cosas, pero no quiero ahorita pasar el tiempo más que lo que tengo más preparado para esta noche, ¿verdad? Mira, vamos a dejar esto allí. Solamente vamos a entender que vivimos en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis en las iglesias evangélicas de palabra, una crisis de escrituras. Los cristianos no tenemos en su mayoría la costumbre de leer la Biblia. Eso es así. La Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. Y mucho menos el mejor interpretado. Porque si no leemos la Biblia, ¿qué tenemos para interpretar? El menos aplicado, porque si no leemos la Biblia, ¿qué tenemos para aplicar? Realmente. Así que la labor del pastor es bien difícil, porque la labor del pastor principalmente debe ser enseñar a los miembros de nuestras iglesias a valerse por sí mismo, a comer por sí mismo. Y es bien difícil enseñarle a una oveja que coma por sí misma. La oveja quiere que se le dé de comer. Abre la boca como un niño, y uno le tiene que meter la cuchara, ¿verdad? Y abre la boca para meterle la cuchara con la comida. Pero realmente, si tú eres una oveja que ya has madurado, que tienes un buen tiempo en la iglesia,
No puedes seguir pidiendo que se te alimente. Tienes que aprender a alimentarte por ti mismo. Es una responsabilidad personal. Esto te debe enseñar a ti cuán maduro eres. Tú debes estar aprendiendo más de la Biblia por ti mismo de lo que aprendes de tus pastores. Deja de mirar predicadores de YouTube y comienza a meterte en el internet, ahí a YouVersion, que tienen muchas versiones de la Biblia, y ya no te metas a escuchar mensajes. Métete a escuchar el mensaje, que es la palabra de Dios. Ojalá lo puedas hacer y vas a salvarte y te vas a ayudar a ti mismo. Vas a madurar, vas a tener menos necesidades, muchas bendiciones. Pero aquí te voy a comentar algunas bendiciones, algunos beneficios. Mira, número 1, la Biblia nos va a mantener alejados del pecado. Mucha gente dice: pastor, ayúdeme para no caer en tentación, ¿qué debo de hacer? Y tienes 10 años, 15 años en la iglesia y todavía estás pidiendo ayuda, que cómo. ¿Quieres saber cómo no caer en tentación? Eso, si tú los últimos 5 años hubieras leído la Biblia, lo sabrías de pies a cabeza y lo estarías enseñando a 3, 4, 5, 10 personas más, lo mismo que has aprendido. Pero es inaceptable que tú tengas 5, 10, 15 años en la iglesia y todavía estés preguntando cosas como esta. La Biblia dice en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, cuando yo la leo, me ayuda a no pecar contra Él. Mira qué tremendo, poderoso este beneficio de que la Biblia, cuando yo la leo, cuando en mi corazón la guardo, cuando guardo su palabra, cuando no solo la leo, la estudio, sino guardar es aplicar, es practicar. Guardar es sinónimo de practicar. Cuando practico tus dichos, tu palabra, eso hace que yo no peque contra ti. Beneficio número 1, la Biblia te va a mantener o nos va a mantener alejados del pecado. Así que si tú me dices, si tú todavía no lo has entendido esto, que es algo que ya deberías saberlo hace muchos años, pues bienvenido a esta noche. Qué bueno, aprendamos juntos esta noche. Número 1, la primera bendición de leer la Biblia, el primer beneficio que nos da el conocer las Escrituras, es que ese conocimiento me va a alejar del pecado y me va a acercar a Dios. ¿Cuántos de ustedes no han anhelado esto por años? Padre, ¿cómo me acerco más a ti? Lee la Biblia, guarda, practica sus dichos, su palabra. Padre, ¿cómo me alejo del pecado para agradarte a ti? ¿Cómo desagrado al mundo para agradarte a ti? Para no pecar contra ti, yo debo guardar su palabra en mi corazón. Número 2, la Biblia nos fortalece. Dice el Salmo 119:28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Susténtame significa fortaléceme. En la nueva Biblia latinoamericana dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Aquí ha sido traducido al español de la manera como debe ser mejor entendida la palabra. Susténtame según tu palabra, fortaléceme conforme a tu palabra. Conforme a lo que yo vaya leyendo, yo voy a ser fortalecido. ¿Tú no quieres ser un cristiano fuerte? ¿No deseas ser un cristiano que cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles, eso no pueda contra ti? Cuando el diablo lance sus dardos de fuego contra ti, tú tengas realmente con qué escudarte, con qué defenderte, si no es con la palabra del Señor. Así que la Biblia te da fortaleza. Tú eres fuerte, o la medida de tu fortaleza es la medida
de cuánto lees, de cuánto estudias, de cuánto conoces las Sagradas Escrituras. Número 3. La Biblia va a guiarnos en la vida. La Biblia va a guiar nuestros pasos. Por eso les decía al principio, si uno conoce la Biblia, uno tiene menos necesidades. Porque, por ejemplo, somos fuertes, conocemos cómo defendernos de las tentaciones, el primer beneficio, el segundo, la fortaleza. El tercer beneficio, el Señor me va a guiar a través de su palabra. Imagínate, y no estoy tantos años en el Evangelio y todavía estoy pidiendo, por favor, que oren por mí para que Dios me guíe. Creo que sí hay un momento cuando debemos pedir que oración, peticiones para que Dios me guíe. Pero la respuesta realmente a esa petición es: lee la Biblia y Dios te va a guiar. Mira, tú sacas más provecho que leas la Biblia para que Dios te guíe, que yo ore por ti para que Dios te guíe. Porque yo oro por ti para que Dios te guíe, pero si tú no lees la Biblia, está de más que yo ore por ti para que Dios te guíe. No sé si me explico. Yo puedo orar y ayunar y seguir orando: Señor, guía a esta hermana, guía a este hermano, Señor. Pero si tú, que has pedido la guía del Señor, no lees la Biblia, por más que haya 100 pastores orando por ti día y noche que Dios te guíe, no te va a guiar. Así que es válida esa petición, que cuando yo siempre leo la Biblia, pero hay un momento que aunque la esté leyendo, no siento la correcta dirección. Sí, hermano, por favor, oren por mí, para que mi mente se abra, para que mi mente se esclarezca y entienda la guía de Dios a través de su palabra. No sé si me guío, no sé si me explico, ¿verdad? Ojalá me esté explicando bien. Así que la Biblia va a guiar nuestros pasos. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si yo la uso diariamente, no voy a tener problema de guía, porque es lámpara a mis pies la palabra del Señor, y es una lumbrera en mi camino. En la Nueva Traducción Viviente es: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Así que está bien clara las Escrituras, y he tratado de ser lo más claro en mi explicación también. Por más es que 100 pastores oren por ti, que Dios te guíe, si tú no estás orando, nada ni nadie te va a guiar. Si tú no estás leyendo la Biblia. Número 4, dice el Salmo 119, 111: por heredad he tomado tus testimonios. Testimonios en la Biblia se refiere a las Escrituras. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Cuando leemos la Biblia, cuando pasamos al segundo paso, al segundo nivel, el primer nivel es leerlo, el segundo nivel es estudiar las Escrituras, ¿verdad? Tratar de interpretar. Estudiar la Biblia es leer la Biblia orando: Dios, dime, ¿qué significa esto? Enséñame. Cuando hacemos esto, la Biblia va a traer gozo a nuestro corazón. Dice que sus testimonios son gozo de mi corazón. En Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esto, por supuesto, es un ejemplo, es una alegoría, ¿verdad? Que él comió las palabras, y esa palabra que comió del Señor fue por gozo y por alegría de su corazón. En la traducción del lenguaje actual, dice: mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. O sea, no significa que Jeremías comió de verdad, literalmente, la palabra, las páginas, la tinta, las letras, no, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual lo podemos entender mejor. Dice: mi corazón se llenó de alegría al escuchar tu palabra, al dejar penetrar tus palabras. Porque comer es algo que dejamos que entre, ¿verdad? Es algo invasivo, algo que entra, que invade nuestro interior. Cuando dejamos que invada la palabra del Señor, es como comerla. Cuando comí tu palabra, ¿verdad? Cuando escuché tus palabras, mi corazón se llenó
de alegría. Salmo 119, 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Traducción del lenguaje actual dice, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. El Salmo 119, 162 dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. En la traducción del lenguaje actual dice, el Salmo 119, 162, ella me hace feliz, o sea, tu palabra, ella me hace más feliz que si encontrara un tesoro. O sea, en otras palabras, si tú estás nadando ahí por sobresalir y sobrevivir, ¿verdad? Pero de repente te ganan la lotería. No es bueno jugar la lotería, pero es como un ejemplo. ¿Cuánto gozo te daría ganar la lotería? En estos días estaba leyendo que aquí en la lotería nadie lo había ganado. Cada semana nadie lo gana y va aumentando. Y creo que iban por los 470 millones de dólares. Y ahí decía, los 470 millones, si tú te lo ganas esta semana y quieres todo, que te lo dan todo en cash, quitándole todos los impuestos y todas las cosas que le restan, le quedaba a la persona como en 270 millones de dólares. Imagínate que tú ganes 270 millones de dólares. ¿Cuánto gozo y cuánta alegría tendría tu corazón? Y seguro quisieras compartir ese dinero con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus padres. Y quisieras comprarle una casita a tus viejos, a tus abuelitos o a tus papás. Le quieres comprar una casita. Con 270 millones puedes comprar muchas casas. Ese sería el regocijo de nuestro corazón, que nos ganemos 270 millones en la lotería. Y haríamos felices a muchos otros también. Y la Biblia dice que la palabra me hace más feliz que si encontrara un tesoro. Me hace más feliz que si me ganara la lotería 270 millones de dólares. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que quiere decir. El Salmo 119, 162. En la Nueva Traducción Viviente dice, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. La Biblia nos da un gozo inefable. Inefable significa que no podemos explicar. Un gozo que no podemos explicar. Ojalá tú y yo podamos ser de ese tipo de cristianos, Timoteo, que desde la niñez han sabido las Escrituras para su salvación. Y que podamos tener todas estas bendiciones, que podamos tener todos estos beneficios, que de verdad podamos gozarnos, que lleguemos a ese nivel, que lleguemos a ese punto, que la palabra nos dé más gozo que tener todas nuestras necesidades cubiertas. Amén. Escríbelo porque no lo vas a encontrar en internet. Que lleguemos a un punto, a un nivel, donde la palabra de Dios nos dé más gozo que el que nos da el tener todas nuestras necesidades suplidas. Porque los 170 millones suple todas nuestras necesidades y la de muchas otras personas con quienes lo podríamos compartir, ¿verdad? Número 5, que traducido al rumano es 5. Repítelo de nuevo, que la palabra de Dios nos dé tanto. Ay, Padre Celestial, ya se me olvidó. Que ojalá lleguemos a un punto, a un nivel espiritual, donde la palabra de Dios nos dé más gozo a nuestro corazón que el que nos da el tener todas nuestras necesidades suplidas. ¿Está bien? Ahora sí. Ok. Gracias. Número 5. En ruso, 5. La Biblia nos dará sabiduría.
el hombre más sabio del mundo, que también era el más rico del mundo, ¿fue primero más rico o más sabio? Hermana Clotilde. ¿Salomón fue primero más rico y después más sabio, o fue más sabio primero y luego más rico? Primero fue más sabio. Más sabio. El Señor le dijo, pídeme y te daré lo que quieras. Ojalá me dé tiempo de terminar, creo que sí. Porque el último le vamos a encontrar más sentido a este punto 5. Y Salomón le dijo, Señor, yo quiero sabiduría. Y el Señor le dijo, bueno, te lo doy. Como nadie en la historia de la humanidad lo ha tenido. Pero además, porque no pediste dinero ni ninguna otra cosa material, también te voy a dar la riqueza material. Y llegó a ser el hombre más sabio de todo el mundo. Hasta ahorita no ha habido alguien más sabio. Y también el hombre más rico materialmente, que hasta ahorita no hay un hombre que haya sido más rico que él. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples. La mayor riqueza de una persona no son sus posesiones materiales, sino su sabiduría. Su sabiduría. Mira, detrás de los hombres ricos hay un montón de gente queriendo su dinero. Están detrás de él, halagándolo por a ver cuánto le sacan. Pero hay mucha gente detrás de los hombres sabios y que no están con esa misma actitud, con ese mismo espíritu de estar detrás de un hombre rico. Están detrás de la sabiduría de ese viejo. Se sientan a tu lado y quieren escucharte. Por favor, háblame. ¿Sabes de dónde viene la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios. El conocimiento de las Escrituras nos alumbra y hace entender a los simples. La mayor riqueza del ser humano debe estar en su mente y en su corazón y no en su cartera. La mayor riqueza del ser humano debe ser su sabiduría, no cuánto tiene. La Nueva Traducción Viviente dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entender. Así que la riqueza en sabiduría, una persona simple que no tiene dinero, que tal vez no tuvo la inteligencia para hacer dinero, aún tal vez una persona inclusive que no tuvo las oportunidades de estudiar una profesión, una persona considerada simple, pero que conoce las Escrituras y las conoce bien, y yo conozco a un par de personas que conocen las Escrituras y no tienen un diploma, pero sin embargo hablan con mayor interés, con mayor gracia, con mayor sabiduría, se expresan y tienen una elocuencia hermosa. Porque no es una elocuencia por demostrar lo que sabe, como mucha gente habla con ese tipo de elocuencia. Es una elocuencia simple, pero penetrante, como si estuviera hablando Jesús. Imagínate cómo hablaba Jesús. Jesús era una persona simple. No era adinerado, y no hay nada malo con ser adinerado, tiene su lugar. No era una persona con diplomas y créditos universitarios, no hay nada malo con eso, al contrario, nosotros siempre animamos a la gente a estudiar y nosotros también tratamos de estudiar lo más que podamos. Pero mi punto es que eso no te da la correcta y la verdadera sabiduría como te lo da la palabra de Dios. Y el hombre, por más simple que sea, que conoce la palabra de Dios, tiene una sabiduría que no te lo da ninguna otra fuente. Ese es mi punto. La Biblia nos da sabiduría. Número 6, la Biblia nos dará paz. Salmo 119, 165. Dice mucha paz. No solo paz, hermana Clotilde, no solo paz, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ley
mandamientos, estatutos en la Biblia significa la palabra de Dios. Los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Traducción del lenguaje actual. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Amén. No es poca, mucha paz. Hay mucha gente que me dice, pastor, ¿cómo puedo tener paz y tranquilidad? Estoy en tiempos tan tormentosos. Pues si tú tienes 2, 3, 5 años, 10 años en el Evangelio, tú debes de saberlo. La Biblia te da la paz, la palabra del Señor, léela. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque no estás leyendo las Escrituras, porque no las estás comiendo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y entre comidas como snacks. Cuando tú manejas, vas en el teléfono chismoseando tal vez, o vas solo ahí escuchando pura musiquita en lugar de estar escuchando la palabra. A ver si así me dejo explicar. La Biblia te da paz, la Biblia nos da paz. Y a veces las personas que leemos la Biblia y tenemos mucha paz, pasamos como por personas irresponsables y dicen, mira qué irresponsable, ¿cómo no se preocupa? No es que no nos preocupemos, sino que nos ocupamos de leer las Escrituras. Como nos ocupamos en leer las Escrituras, Dios se ocupa de nosotros. Amén, amén, amén. Dios se ocupa de que tenga paz. A ver, ¿qué más? Isaías 48, 18. Oh, si hubieras entendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí lo que está diciendo Isaías es lo mismo que dice el Salmo 119, 175, pero de otra manera. Como haciéndote recapacitar, reflexionar. Ay, pero si tan solo hubieras leído la Biblia, tu paz sería como un río. Ese río que todo el tiempo está corriendo el agua, todo el tiempo corriendo agua de paz a mi interior. Agua, ríos de paz, ríos de paz, ríos de paz, ríos de paz. Pero si hubieras entendido las Escrituras, si hubieras atendido, no entendido, atendido, o sea, si te ocuparas en las Sagradas Escrituras. Número 7, la Biblia nos traerá de vuelta a Dios si nos extraviamos. Salmo 119, 176. Si yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta es una oración a Dios, que cuando estamos por caminos equivocados, extraviados, le decimos al Señor, Señor, búscame. Encuéntrame, Señor, ayúdame, porque no me he olvidado de tus mandamientos, no me he olvidado de tu palabra. Señor, yo soy un cristiano de palabra. En otras palabras, entonces, como yo no he olvidado tu palabra, entonces tengo el privilegio de que tú me ayudes cuando estoy extraviado. Tengo el privilegio que cuando estoy por caminos errados, equivocados, Señor, tú vayas por mí como dejaste a las 99 y vas por la perdida. Amén. Amén. Si yo soy un cristiano de palabra, aun cuando me equivoque, cuando tome caminos equivocados, tengo el privilegio por conocer las Escrituras de que el Señor deje las 99 y vaya detrás de mí. Número 8. La Biblia fortalecerá nuestra fe. Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la traducción del lenguaje actual y en la nueva versión internacional lo entendemos mejor. Dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La nueva versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Amén. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea que cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra del Señor,
nuestra fe se robustece. La fe es... Nuestra fe se fortalece. Nuestra fe se agiganta. Nuestra fe se agranda. Y cuando luchamos con gigantes y nuestra fe se ha agigantado, mira, no hay perro bravucón que nos pueda vencer. Tal vez nuestros desafíos y los demonios sean más grandes que nosotros. Pero hay un dicho que dice, en una pelea de perros, no siempre el perro más grande gana, sino el más bravucón. Así que nosotros, por más pequeños que nos sintamos, pero si leemos la Biblia continuamente, tenemos una fe agigantada que nos embravuca. Si existe ese término. O sea, nos ponen bravucones, ¿verdad? En contra de nuestros enemigos. Nos pone desafiantes en contra de nuestros desafíos. ¡Wow! El demonio no puede con un cristiano que lee la Biblia, porque es un cristiano de fe embravuconada. Esto es lo que hace la Biblia por nosotros, ¿verdad? Número 9, y voy terminando. La Biblia nos da esperanza. La Biblia dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras vamos a tener esperanza. La palabra del Señor nos consuela, y ese consuelo de la palabra nos da esperanza en Dios, nos da esperanza en el futuro, nos da esperanza que las cosas van a mejorar, nos da esperanza que las cosas van a cambiar, nos da esperanza que mi mujer, Dios la va a transformar antes de que lleguemos a viejos, de que nos muramos. Nos da esperanza que nuestros hijos se van a convertir. La palabra nos da esperanza, las Escrituras nos da esperanza que nuestros nietos crecerán y serán joyas realmente en la corona de nuestro Señor. Nos da esperanza que vamos a llegar al cielo, nos da esperanza de la salvación. Pero un creyente sin esperanza es un creyente triste y vacío. La fe y la esperanza van juntas. Es pues la fe, como dice Hebreos, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que no de lo que se espera. La fe y la esperanza. La Biblia fortalece nuestra fe y desarrolla la esperanza. La Nueva Versión Internacional dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Número 10. La Biblia puede romper el corazón más endurecido. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En la traducción del lenguaje actual dice, mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que eso es así, dice el Señor. Su palabra, la Biblia, las Escrituras, es como un martillo que quebranta la piedra. Cuando tú recitas la palabra todos los días, antes de dormir, en la mañana, antes de levantarte, y haces que tus hijos lo escuchen, haces que tu marido lo escuche, haces que tu esposa lo escuche, pones la palabra en audio por allí, en un Alexa o en otro tipo de audio, y cuando manejas y cuando hablas, usas la palabra, cuando hablas con tu esposo, poquito a poquito esa palabra va rompiendo el corazón duro de este hombre, va rompiendo el corazón duro de tus hijos. Si le escribes versículos bíblicos a tus hijos en el chat familiar, creo que todo el mundo tenemos un chat familiar, y siempre estás poniendo las promesas de Dios, un mensajito, otro mensajito y otro mensajito. Mira, tal vez no ves resultados en el momento, pero esa palabra está machacando el corazón endurecido de estos muchachos,
y tarde o temprano los terminará quebrantando. Amén. Así que no es un asunto nomás de pedir a Dios, Señor, toca el corazón de mis hijos. El Señor dice, sí, lo puedo hacer, pero mándales una palabra para que los toque. Amén o no amén. Señor, toca el corazón de mi marido. Oh, qué bueno. Entonces, léele la Biblia, dice, te responde el Señor, para quebrantarle, porque mi palabra es lo que va a quebrantar su corazón. ¿Verdad? No es que Él va a soplar y ya, su corazón se quebranta. O hace así y el corazón de ese hombre se rompe. No, la palabra de Dios es la que quebranta la piedra, hace pedazos una roca. Es la palabra del Señor. Pero bueno, tengo que seguir. Número 11. La Biblia trae éxito a la vida de la persona. Josué 1:7-8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ley es la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro, la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, en la traducción del lenguaje actual, solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo. Allá está la palabra, no sé, en rojo si lo lee. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito. No, hombre, ya con esto estoy listo para entrar este año como el cristiano más poderoso que el diablo no haya visto nunca. La palabra de Dios, si la leo, la estudio de día y de noche y lo pongo en práctica, todo lo que haga tendrá éxito. Todo lo que haga. Y si lo leemos en la traducción del lenguaje actual, solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre. Este es el mismo, creo, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice, recita siempre el libro. Mira qué interesante, recita siempre el libro de la ley. Medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira, explicaciones a esto está de más. Se han escrito libros sobre el éxito. Yo tengo un montón de libros sobre el éxito. John Maxwell ha escrito libros sobre el éxito. Un montón de autores han escrito libros sobre el éxito. Con todo respeto a esos autores, porque ahora yo soy un autor también como ellos. Con todo respeto, sus libros que son excelentes, he leído varios libros sobre el tema del éxito, pero no puede haber el éxito verdadero sin las Escrituras. ¿Quién nos da el verdadero éxito en la vida? Un éxito integral, completo en todas las áreas de nuestra vida, es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Aquí. La palabra del Señor nos va a traer el éxito real. Y número 12, para concluir, la Biblia hará que Dios responda nuestras oraciones. Tal vez nunca has escuchado esto, o tal vez muy pocos han escuchado que la Biblia tiene el poder de que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Sabías eso, mi hermana Clotilde? La Biblia tiene el poder de hacer que Dios responda nuestras oraciones. Juan 15:7 dijo el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras, la Biblia, y mis palabras
permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Increíble que la palabra en nuestro corazón tiene el poder de que Dios responda todas nuestras oraciones. Traducción del lenguaje actual: recibirán, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. En la palabra, la versión de la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Qué les parece? Esto es poderoso. La palabra de Dios es más que poderosa. Yo me alegro, soy tan feliz de haberla conocido desde mi niñez como Timoteo. Por muchos años he leído la Biblia cada año. En los últimos años, le tengo que confesar, no he leído toda la Biblia cada año. Pero voy a proponerme este año otra vez comenzar cada año a leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Mi libro favorito es la Biblia. Cuando alguien me dice, pastor, ¿cuántos libros ha leído este año? Cuando yo leía toda la Biblia, me decía, pastor, ¿cuántos libros ha leído este año? Yo le decía, 66. Me dice, pastor, ¿y usted ha leído tantos libros? Sí, le digo, he leído 66 libros este año. ¿Y cómo? ¿Cómo lo leyó? Pues leí toda la Biblia tiene 66 libros. Así que si me leo toda la Biblia en un año me he leído 66 libros. ¿Qué le parece? Porque hay gente intelectual, que yo conozco mucha gente lectora, mucha gente que ama los libros. Y generalmente esa es su pregunta. Generalmente esas son sus conversaciones. Conversar con estas personas es un lujo, es un detallazo. Me encanta conversar con personas lectoras. Y entre las conversaciones con este tipo de personas siempre llegamos a ese punto. Ya voy 10 libros leyéndome. A mitad del año ya voy en 10 libros que he leído. Y pastor, ¿y usted cuántos libros se lee por año? 66. Y por supuesto la gente se queda admirándome y preguntándome, pastor, tantos libros leyó en el año. Sí, le digo, leí toda la Biblia tiene 66 libros. Te quiero animar con todo mi corazón, como animarme a mí mismo, lee la Biblia. Yo voy otra vez, este año, aunque ya ha pasado un mes y pico, todavía podemos comenzar a leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, te quiero regalar dos cosas y ahorita no las tengo físicamente, pero te quiero regalar dos cosas. Creo, Coti, que ahí arriba hay un estudio de plástico. Si lo puedes ver, si me puedes ayudar a traerlo, si no está bien. Te quiero regalar dos cosas y si me lo pides, y te lo enviaría digital, por supuesto. Número uno, te puedo enviar un papel de lado y lado donde cuando leía la Biblia, toda la Biblia en un año, desarrollé un plan de lectura bíblica anual, algo así se llama. Y si leemos 3 capítulos cada día, podemos leer toda la Biblia en 365 días en un año. Entonces yo separé los 3, 4, en algunos son 4 capítulos diarios, y ahí están, día 1, día 2 de enero, enero 1, 2, 3, hasta el 31, y así, por mes, y terminamos leyendo el último capítulo, los últimos 3 capítulos del Apocalipsis el 31 de diciembre. Entonces, tiene un cuadrito para que tú vayas día por día escribiendo ahí, haciéndole una marca de que lo leíste, ¿verdad? El día que no lo lees, pues sáltatelo y para que al final del año tú veas cuánto leíste y cuánto no leíste, ¿verdad? Pero te quiero regalar eso y te lo puedo enviar digital. Y también te puedo enviar un folleto que son como unas 10 hojas, 8. No es mío, es de Rick Warren. Lo tengo en inglés y en español, de cómo tener un tiempo a solas con Dios todos los días, donde puedas orar, puedas leer la Biblia y puedas meditar.
Y hay unas enseñanzas muy claves, bien simple es el estudio, de cómo puedes desarrollar una disciplina de tener un tiempo a solas con Dios. Vamos a orar. Creo que me pasé un minuto de nuestra hora. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque, como un Timoteo que soy, Señor, fui tan afortunado. Me diste la fortuna, la bendición de haber nacido en un lugar cristiano donde se leía la Biblia y donde se fomentaba su estudio, y aprendí a estudiarlo con mi mamá. Y su ejemplo y su palabra de estímulo hizo que se desarrollara en mi corazón el amor por tu palabra y el querer leerla continuamente. Y lo he hecho por todos estos años de mi vida. Es el libro que más he leído que cualquier otro libro, Señor. Hay muy pocos libros que lo he leído 2 veces. Son contados con los dedos de mi mano, de una sola mano, los libros que he leído 2 veces. Pero tu palabra la he leído muchas veces, Señor. Y no termino de asombrarme de lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por ese privilegio. Ayúdame a no manchar ese privilegio, a no anular ese privilegio. En estos años de mi edad, no haciéndolo, no leyéndola, o no fomentando su estudio, su lectura, Señor, la disciplina de leer tu palabra. Ayúdame a que pueda ser repetitivo en esta enseñanza, Señor, aunque caiga mal. Pero ayúdame a cumplir con el ministerio. El ministerio de un pastor es hacer que el cristiano se valga solo, que coma por sí solo, Señor. Como el deber de un padre es hacer que sus hijos coman por sí solos y un día se busquen la vida por sí solos y sean responsables de sí mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a respetar tu palabra, Señor, a honrarla, leyéndola, estudiándola, haciéndolo todos los días, cada día, Padre. No podemos darnos el lujo de saltarnos un día. Ayúdanos, Señor, que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos terminado esta enseñanza y Dios les bendiga ricamente y nos vemos el domingo.